Todos sabemos que la luz sirve para iluminar, ¿verdad? Pero al iluminar no solamente nos ayuda a ver lo que hay a nuestro alrededor, sino también a entender y comprender cuál es nuestro entorno. Ahora, ¿qué pasa si los que tenemos que llevar la luz, o los que tienen que llevar la luz, no entienden ni comprenden ese entorno que les rodean? Pues que, aunque lleven la luz, aunque tengan la luz, serán como esos ciegos que están guiando a otros ciegos. No pueden ver. Nosotros como cristianos pensamos, no, nosotros tenemos la luz verdadera, que es Cristo. Y es cierto, pero podemos llevar la luz con nosotros y aún así no estar viendo. Y de eso es de lo que tenemos que pensar. Por otro lado, cuando decimos que somos la luz del mundo, al pensar en el mundo, generalmente, ¿qué pensamos? En las personas, ¿verdad?, que habitan en el mundo. Pero la palabra mundo no solamente se refiere al mundo humano, sino que se refiere a todo lo existente, es decir, a toda la creación. Y es en ese sentido, en el de todo lo existente, en el que yo me voy a centrar en esta mañana. Así que mi primera pregunta en esta mañana es, bueno, esto es lo del mundo, es, ¿vemos y entendemos lo que está ocurriendo en el mundo entero, en la creación entera? ¿O necesitamos primero verlo nosotros para luego poder mostrárselo y verdaderamente ser luz a los demás? Tal vez os estáis preguntando, bueno, ¿qué está pasando en el mundo que no estamos viendo? De eso vamos a hablar en estos días. Y cada uno de los ponentes lo va a hacer desde una perspectiva diferente. En mi caso concreto, en esta mañana, yo me voy a centrar en el medio ambiente. Voy a hacer un breve resumen porque todos hemos oído hablar de estos temas y no me voy a detener en ellos, sino simplemente hablaros un poco de lo que está ocurriendo. Los cambios climáticos, el agotamiento de la capa de ozono, el agotamiento de los acuíferos, que es el agua subterránea de la que nosotros nos abastecemos, la calidad del agua con la que nosotros nos estamos suministrando, que cada vez es peor porque cada vez tenemos que tomar el agua a mayor profundidad, cada vez ese agua está más contaminada, la calidad del agua que respiramos, de la comida que comemos, también está cada vez más en peligro. Los animales, hay muchas especies que se están extinguidas, hay muchos animales que están transmitiendo enfermedades al hombre hasta ahora desconocidas, es decir, estamos cambiando los ecosistemas. Todos estos cambios que acabo de mencionar son producidos por la bioquímica, por el cambio en la bioquímica global de la Tierra. Y como veis, todos se afectan unos a otros, ¿vale? No sé si lo vemos, pero el planeta Tierra en el que vivimos está enfermo. Está bastante enfermo. Ahora os quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál fue la última vez que en vuestra iglesia se habló de temas ambientales, de problemas ambientales, o sobre la necesidad de que los cristianos tengamos que hacer algo sobre ello? Yo no sé si hablo por vosotros, pero yo creo que no es un tema sobre el que solemos hablar ni que nos suele preocupar. ¿Y por qué no es un tema que nos suele preocupar? ¿Porque no estamos viviendo en la tierra? ¿Porque no estamos viendo lo que nos pasa? No, tal vez no nos preocupa por la forma en que tenemos de entender el cristianismo. Una de las formas que tenemos de pensar es que la principal misión, o tal vez la única misión que tenemos como cristianos en esta vida, es la de evangelizar, la de predicar el evangelio. Ya sabemos que Jesús, antes de ascender, lo dejó bien claro: ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿De acuerdo? Entonces, esa misión la hemos asumido y la tenemos muy claro. Los problemas del medio ambiente, pues pensamos que son cosas que ya se dedicarán otros grupos. Porque si la iglesia no se dedica a predicar y se dedica a otras cosas, entonces ¿quién va a predicar? No pensamos que sea algo que a nosotros nos tenga que preocupar. ¿Por qué pensamos de esa forma? Porque tenemos la idea de que el ser humano, el hombre, es el centro de todo lo creado y que es la medida de todas las cosas. Pensamos que el ser humano, toda la creación gira en torno al hombre. Esa es la forma de pensar que tenemos en la actualidad. Es decir, tenemos una forma de pensar antropocéntrica. Copérnico ya demostró en su tiempo que no todo gira en torno a la Tierra, pero nosotros hoy en día creemos que todo gira en torno al hombre. De Darwin hablamos cuando nos referimos a él para hablar sobre la evolución, pero no entendemos que según el Génesis nosotros somos hechas criaturas como el resto de la creación de la propia Tierra.
que compartimos los mismos átomos y las mismas moléculas que el resto de la creación. Incluso compartimos ADN con las plantas. Es decir, no somos seres ajenos a la Tierra. Es verdad que tenemos una parte espiritual, pero también tenemos una parte física, terrena, que nos ata y nos une al resto de todo lo creado. La segunda forma de pensar que tenemos, que tal vez nos impide pensar mucho sobre temas ambientales, es sobre la sobreespiritualización que hacemos muchas veces de nuestra fe. Creemos muchas veces que la existencia solamente tiene que ver con los pecados que cometemos, con los triunfos que podemos conseguir como cristianos, con la salvación individual del alma, con conseguir, bueno, yo ya soy salvo, voy al cielo, y ya ahí como que me paro, como que ya eso es el límite de lo que tengo que hacer. Pero ¿sabéis? Cuando la religión se centra solamente en la persona y en su salvación personal, surgen dos problemas. El primero es que limitamos el pecado exclusivamente a lo que un individuo está haciendo. Y no miramos lo que las grandes organizaciones o las grandes empresas o los gobiernos están haciendo. Y muchas veces ellos están cometiendo injusticias, están no haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros como cristianos pensamos que nuestra labor es enfocarnos en el individuo y dejamos pasar las injusticias que nos rodean. ¿Dónde están aquellos profetas que denunciaban las injusticias? ¿Dónde están entre nosotros aquellas voces que se levantaban clamando por injusticias? Y no hace falta irse al Antiguo Testamento. La generación de mi padre, ¿dónde está la generación que clamó por las injusticias, que luchó contra las injusticias? Es cierto que la libertad religiosa habría llegado en algún momento de la historia, pero que gracias a la lucha que ellos hicieron y a las denuncias que ellos hicieron, nosotros pudimos llegar a ella mucho antes. ¿Dónde están esas voces hoy en día? El segundo problema es que si vemos a la creación solamente como el escenario sobre el que se desarrolla el drama del pecado del hombre, no estamos valorando la creación de Dios. Y lo que es peor, no estamos valorando al propio Dios. Antes de que el ser humano habitara en la tierra, antes de que el ser humano fuera creado, la tierra ya existía. La creación ya existía. Y Dios consideraba que esa creación era buena, es decir, la valoraba. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Por otro lado, creemos correctamente, que la tierra es de Dios y que el fin vendrá pues cuando Él quiera y de la forma que Él quiera, y nada de lo que hagamos, por mucho que estemos estropeando el planeta, pues va a conseguir que nosotros lo destruyamos si no es la voluntad de Dios. Y bueno, no nos preocupamos por eso, por temas como el cambio climático, acidificación de los océanos, extinción de especies. Pensamos que, bueno, todo está en las manos de Dios y Él se encargará de que las cosas lleguen cuando Él quiera. Pero volvemos a olvidar algo. Y es que Dios permite que pasen cosas malas en el mundo. Lo vemos a diario. Muchas veces nos preguntamos por qué. Pero eso es parte de la responsabilidad de la libertad humana. Dios permite que pasen cosas malas en el mundo. Nos ha hecho seres morales responsables. Pero al hacernos seres responsables, también nos permite que seamos inmorales. Y por lo tanto que tengamos que sufrir las consecuencias de esas actuaciones que estamos cometiendo. Los cambios que estamos viendo en la Tierra no son obra de Dios, son obra del ser humano. Y por último, los que más parecen implicarse en la lucha, que son los... No, este no es. Bueno, pues está. Bueno, sí, esta también es otra creencia. Creemos que por lo único que nos tenemos que interesar como cristianos es por el bienestar humano de la persona. Y es verdad que esa debería ser tal vez nuestra primera misión. Pero es que no es incompatible. No es incompatible preocuparse por el ser humano y por la creación en la que ese ser humano vive. Entre otras cosas, porque aunque no nos demos cuenta,
nosotros, como seres vivos que somos en este planeta, dependemos del resto de la creación para poder sobrevivir. Y por último, otra cosa es que los grupos, los organismos que más parecen luchar por hablar del tema de medio ambiente y por trabajar para intentar evitarlos, son los grupos ecologistas, los grupos verdes, y eso los asociamos siempre con la izquierda. Es decir, la cuestión parece de trabajar por el medio ambiente, de luchar por el medio ambiente, se ha politizado, se ha convertido en una cuestión política. Y como cristianos, pues sentimos que no tenemos la necesidad, ni es ese el lugar donde nosotros debemos entrar y por lo tanto lo dejamos estar. ¿Sabéis cuál es la tragedia de todo esto? Que las palabras que ellos utilizan como medio ambiente y naturaleza, que son las palabras que se han puesto de moda, no son las verdaderas. Las verdaderas palabras que deberíamos estar utilizando para decir los problemas que tenemos hoy en día son creación. Y esa es una palabra que como cristianos deberíamos saber entender y utilizar correctamente. Estamos estropeando la creación de Dios. El medio ambiente nos puede resultar impersonal, pero estamos hablando de la creación de Dios, la buena creación de Dios. No sé si nos preocupa muchas veces que haya grupos que estén trabajando por el medio ambiente con los que no estamos mucho de acuerdo, pero mirad, la pregunta no es por qué están trabajando ellos por el medio ambiente. La pregunta es por qué los cristianos no lo estamos haciendo. La pregunta es por qué los cristianos no estamos al frente de la protección de la creación y estamos, como tantas veces a lo largo de nuestra historia, rezagados, a la espera, y iremos a trompicones y llegaremos a trompicones a aceptar las cosas cuando ya todo el mundo las hayamos aceptado. Esa es la verdadera pregunta. Cuando oímos hablar de todos estos problemas, cuando hablamos del medio ambiente, de los problemas para nosotros los cristianos son realmente problemas de la creación, pueden haber varios tipos de reacciones. Yo las he resumido en 3. La primera reacción es negarlo, es decir, negar que esté ocurriendo algo. Llegamos hasta el punto de que negamos la evidencia científica, dudamos de los científicos. Pero es cosa curiosa porque al mismo tiempo confiamos en la tecnología. Confiamos en los avances médicos, por ejemplo. Pensamos que, todos los problemas tienen una solución tecnológica. Y no entendemos que tanto la ciencia como la tecnología parten de la misma base, trabajan con el método científico, que está basado en la evidencia. Y la evidencia que los científicos están aportando hoy en día no nos deja lugar a dudas de que la creación está sufriendo y está sufriendo bastante. Otra manera de reaccionar es despreocuparnos del tema. Sentirnos indiferencia, apáticos, no hacer nada al respecto, no sentir que eso es algo que nosotros tengamos que hacer. Y aparte, a nivel individual, pensamos que, aunque yo recicles algo, esto no va a suponer ninguna diferencia en el planeta, así que ¿para qué intentarlo? Y volvemos a olvidar que somos cristianos. Y que como cristianos hemos sido llamados a hacer el bien. No porque se nos asegure que haciendo el bien vamos a conseguir aquello que queremos hacer, sino simplemente porque es lo correcto, porque es lo que debemos hacer. Y por último están aquellos que cuando ven tantos problemas en la televisión, sobre todo en las noticias, se sienten abrumados y entran en una especie de parálisis y ya no saben qué hacer ni por dónde empezar porque piensan que los temas no los pueden solucionar ellos, sino que es una cosa a nivel gubernamental. Bien, antes mencioné un versículo en Marcos, que fue una orden que nos dejó Jesús antes de ascender, invitándonos a ir y predicar el Evangelio. Ahora os voy a leer otros versículos que también conocemos todos muy bien y que se encuentran en Génesis. Génesis 1, del 26 al 28. Dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: sed fecundos y multiplicaos,
Llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En estos versículos se nos dicen unas cosas muy importantes. No solamente que Dios nos creó, que es donde nos solemos detener, sino que nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen. Y a continuación se nos dan dos órdenes. Las dos primeras órdenes dadas directamente por Dios a todos los seres humanos. La primera orden, sed fecundos, multiplicaos, y la segunda, someted y dominad la tierra. Es más, según el versículo 26, la orden de que sometamos es el motivo por el que Dios nos crea a su imagen. Nos dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿para qué? Para que domine. Es decir, ese fue el motivo por el que Dios crea en primer lugar. Y esas fueron las dos primeras órdenes que Dios nos dejó dicho, dos órdenes que generalmente solemos pasar por alto. La pregunta es, ¿qué entendemos por ser la imagen de Dios y qué entendemos por dominar? Cuando pensamos en la imagen de Dios, lo que pensamos es que, nos parecemos a Dios porque somos capaces de hablar, de pensar, de razonar de una forma en que ninguno de los otros animales son capaces de hacerlo. O tal vez también porque nos parecemos, compartimos una naturaleza espiritual. Y aunque todo eso es cierto, la palabra imagen que aparece en el Génesis, en el hebreo original, no se refiere a nada de eso. Se está refiriendo en sentido literal, la palabra significa fantasma, y en sentido figurado significa una figura representativa. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando Dios nos ha hecho a su imagen, lo que ha hecho es que nos ha hecho a nosotros representantes suyos aquí en la tierra. Nosotros todos vemos imágenes, ¿verdad? Los católicos tienen bastantes imágenes. Tienen imágenes de Dios, de las vírgenes, vemos imágenes de poetas, de escritores famosos o de generales, de personas. Esas imágenes sabemos que no son ellos los que están allí, pero están representando a los que están allí. Bueno, ese es el sentido de ser nosotros la imagen de Dios. Nosotros somos esas representaciones que Dios ha puesto aquí en la tierra para que nosotros podamos hacer la labor que Él nos ha encomendado. En cuanto a lo que significa ejercer dominio, normalmente cuando pensamos en dominar, ¿qué pensamos? En mandar y en imponer nuestra voluntad. Esa es nuestra forma de pensar. Pero en la Escritura hay 8 palabras para hablar sobre la palabra dominio y el escritor del Génesis podía haber elegido cualquiera de ellas. Y sin embargo, la que eligió fue una que no significa nada de imponer nuestra voluntad, sino que es más cercano a lo que significa ejercer mayordomía. En Génesis 2 no se nos habla de dominio, pero se nos dice en Génesis 2, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No se habla ahí de dominio, ahí se habla de cultivar y cuidar, pero la palabra cultivar en el hebreo original es sinónimo de servir y cuidar es sinónimo de proteger. Es decir, Dios nos hizo representantes suyos aquí en la tierra para que nosotros sirvamos, cuidemos y protejamos al resto de la creación. Ni siquiera el hecho de que el hombre le pusiera nombre a los animales significa que lo hiciera porque fuera superior a ellos, porque todos sabéis que Agar, la esclava de Sara, le puso nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve, y eso no significa que Agar fuera superior a Dios. Es decir, en ningún lugar del Génesis, en ningún lugar de la Escritura se nos da la idea de que el hombre es superior en nada al resto de la creación, ni de que puede hacer con ella lo que quiera, ni que puede abusar de ella, ni que puede sacarla de sus límites, ni que puede estropearla. Eso es una idea que ha surgido del capitalismo, no del texto bíblico. Más bien, la responsabilidad humana desde el punto de vista bíblico es la del cuidado y protección de toda la creación que Dios ha hecho. Así que, independientemente de lo que pensemos sobre el tema, si es un tema que no nos preocupa, si es un tema que negamos porque decimos que no está ocurriendo, que no es tan grave como algunos dicen, si creemos que está politizado, indiferentemente a eso,
La cuestión es que es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Nos tomamos muy en serio la orden de ir y predicar, y deberíamos. Pero nos tomamos igual de en serio la orden de proteger y cuidar de la creación de Dios. La historia bíblica hace responsable a los seres humanos de lo que ocurre con el resto de la creación, tanto para bien como para mal. Cuando la creación gime a una, porque es a causa del hombre, no a causa de sí misma ni a causa del Dios que la creó. Nosotros somos responsables. Solemos hablar mucho del pecado, pero cuando nosotros lo hacemos, solemos referirnos al pecado en términos negativos. No mates, no mientas, no robes, no hurtes, siempre cosas negativas que no debemos hacer. Pero olvidamos que, según Santiago, el pecado no es solamente no hacer el mal, sino no hacer el bien que podemos hacer y que no estamos haciendo. En ese tipo de pecado, generalmente, no solemos meditar lo suficiente. Hay bien que podríamos estar haciendo a nuestro alrededor, que no estamos haciendo, y no nos consideramos pecadores por ello. Y tal vez deberíamos de pensar un poquito más en ello. Volviendo a las palabras de Génesis que leí anteriormente, hay otra orden contenida en ella, que es la orden de multiplicaos. Y esa orden sí la hemos cumplido, yo creo que la hemos cumplido bastante bien, ¿no? En noviembre del año 2022 ya éramos 8.000 millones de personas en el planeta y seguimos creciendo. Se habla ya de sobrepoblación. Algunos piensan que precisamente el que haya tantos seres humanos, el que seamos tantos, es el problema que tenemos con la Tierra, con la creación, el que estamos utilizando tantos recursos porque somos demasiados. Pero, ¿es ese realmente el problema? ¿El que somos muchos? Mirad, para poder vivir, los seres humanos tenemos que utilizar los recursos naturales. Necesitamos la tierra, que no la hemos creado nosotros, son recursos naturales que Dios ha proveído para nosotros para poder sembrar. Necesitamos el agua, necesitamos fuentes de energía. Todas esas cosas son recursos, necesitamos minerales. Por ejemplo, para utilizar el móvil necesitamos minerales. Todas esas cosas son recursos que Dios ha puesto en la creación. Ahora, algunos de esos recursos se agotan. Y cuando se agoten, ya no habrán más. Otros se renuevan, porque Dios ha provisto que esos recursos se puedan renovar. Lo que pasa es que lo hacen al ritmo que tienen previsto. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros estamos gastando más o a un ritmo mayor de lo que la Tierra está preparada para recomponerse? Os voy a explicarlo con un ejemplo muy fácil. Imaginaros un grifo. Un grifo, ¿vale?, que vamos rellenando por arriba, un vaso de agua, perdón, que estamos rellenando de agua por arriba y estamos sacando agua al mismo tiempo con el grifo. Bueno, digamos que Dios es el que provee el agua que cae y nosotros somos los que nos abastecemos de ella. ¿Qué ocurre si sacamos del grifo mucha más agua de la que entra? Porque llegará un momento en que el vaso estará vacío. Y no porque no esté entrando agua, sino porque estamos sacando de ella mucho más de la que necesitamos. Yo no sé si veis cuál es el problema en esto. El problema en esto es que estamos sacando de la tierra, de la creación de Dios, y estamos utilizando recursos a un ritmo mucho mayor de lo que necesitamos. Los problemas ambientales, los problemas de la creación, no se deben a que seamos muchos. Se deben al mal uso que estamos haciendo de ellos. Se debe a la forma que tenemos de vivir, que es una forma que está basada en el capitalismo, que nos lleva a un aumento de la producción, a un aumento del consumo, a un aumento de los bienes, a un aumento de querer tener cada vez más vacaciones, y solamente es consumir y tener más y más y más para poder consumir más y más y más, sin pensar a costa de qué. Sin pensar qué estamos haciendo para poder tener todo eso.
sin prestar atención a los límites que Dios ha puesto en la creación. Esos recursos que Dios ha puesto disminuyen a una velocidad muy grande porque nosotros estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos. Y ese cambio nos afecta a todos. No solamente afecta a la creación, sino que afecta también al ser humano. Y nos afecta en temas que tal vez o no vemos o preferimos no ver, como por ejemplo la esclavitud de parte de la población. Sigue habiendo esclavitud. Pensad en cadenas como Shein que producen tan barato. ¿Cómo creéis que están viviendo las personas que trabajan para esas compañías? También nos conduce a explotación, a robo de tierras, a guerras. ¿Por qué son las guerras últimamente? Es una lucha por los recursos naturales, por ver quién se apodera de ellos y quién tiene control sobre ellos y quién los domina. Ese consumismo creciente, ese es el que tiene que ver con todos los problemas que estamos teniendo. Afectan al uso que hacemos de la energía, a cómo disponemos de nuestros desechos, que cada vez son mayores, afectan a la degradación del suelo, a la deforestación, al comercio, a la industria, a la agricultura, a la pesca y a la situación de nuestros mares y océanos. Los cambios que estamos viendo en la creación, los problemas que llamamos ambientales, generalmente, de los que tanto se habla, como veis en esta imagen, son directamente consecuencia de la acción humana. Y consecuencia de que estamos viviendo en una época de consumo excesivo de bienes. Nosotros a veces no nos damos cuenta de que todas estas cosas afectan no solamente a la creación, sino que también afectan al ser humano. Afectan a nuestra salud. Hay problemas de malnutrición, problemas de lucha por la supervivencia, hay enfermedades ahora que no conocíamos hace unos años y afecta, como siempre, a los más vulnerables y pobres de entre nosotros. ¿Que tenemos calor? Ponemos aire acondicionado en nuestras casas. Problema solucionado. No pensamos en todas aquellas personas que no tienen acceso al aire acondicionado. ¿Tiramos basura? Porque nos sobra. Porque, mira, encontré esta camiseta por 3 euros, total, esta que tengo ya está muy vieja, la voy a tirar porque del año pasado esto ya no se lleva, no me gusta. O mira lo que he comprado en los 20 duros. No me ha costado 20 duros, me ha costado bastante más, pero mira qué barato es. No sé si lo voy a usar alguna vez en mi vida, pero me ha gustado, lo voy a comprar. Y dentro de unos años lo tiro porque no lo he usado nunca y no me está sirviendo para nada. Pero lo hacemos con la conciencia tranquila, porque al fin y al cabo estamos reciclando, ¿verdad? Lo que no entendemos es que reciclar no quiere decir que hagamos que las cosas desaparezcan mágicamente de la faz de la Tierra. Con el reciclaje lo único que estamos haciendo es que estamos transportando los residuos de un lugar a otro. Pero los residuos no desaparecen, por lo menos no en su mayoría. En gran parte son enviados a países más pobres y con ello estamos contaminando sus tierras y sus aguas y con ello estamos poniendo en riesgo su propia supervivencia. Y luego tendremos países más pobres a los que diremos que por qué tenemos que ayudar. Es decir, es todo un ciclo que ha empezado siempre con el exceso de consumo humano. Vemos problemas en los cambios ambientales, como problemas de sequías, de inundaciones, que han hecho que más de 40 millones de personas se tengan que trasladar. Seguramente los más pobres, los que tienen peor tipo de vivienda, son los que más les afectan siempre los desastres naturales. Y sentimos lástima por ello, claro que sentimos lástima por ello, pero cambiamos de canal y seguimos con nuestra vida, como si no hubiera pasado nada. Jesús nos dijo que no podemos servir a Dios y a Mamón. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero nosotros lo seguimos intentando. Y el que de entre nosotros piense que no es rico, por favor, que abra los ojos y que mire a su alrededor. No solamente a ese vecino que tiene una casa más grande que la nuestra o un coche mejor que el nuestro. No solamente a esos famosos que salen en la televisión y que parece que tener mansiones de lujo. No, que mire realmente el mundo en el que vivimos. Que lo mire. Y tal vez, cuando lo vea de verdad, sintamos la necesidad de replantearnos
como cristianos, qué significa vivir bien. Y tal vez nos llevemos la sorpresa de que vivir bien no significa tener cada vez más riquezas y consumir cada vez más. Nosotros tenemos un consumo sin límite, y el límite es una de las asignaturas que tenemos pendiente desde el principio, desde la propia creación. Dios creó a Adán y Eva y les dio de todo cuanto podían necesitar. Solo tenían un límite. ¿Qué pasa? Pues que ellos no pensaron que las consecuencias fueran a ser tan graves y se lo saltaron. A nosotros Dios nos ha provisto de una creación que provee para todas nuestras necesidades. ¿Qué ocurre? Que no nos creemos que esa creación tiene sus límites y los estamos sobrepasando. Tenemos el mismo problema que ellos tuvieron. Y ahora ya no podemos hablar de que tenemos que cuidar y proteger del mundo, porque cuidar significaría mantenerlo como está. Ahora hemos llegado al punto en que tenemos que empezar a hablar de que tenemos que sanar el mundo. En lenguaje bíblico sería ayudar a salvarlo. Pero sabéis, abandonar ciertas creencias, ciertas formas de pensar, ciertas reacciones que tenemos ante los problemas, cambiar nuestra forma de vida, es una cosa muy difícil. Muy difícil. Afortunadamente para nosotros no somos los primeros en hacerlo. Y en la Biblia tenemos ejemplos que podemos seguir y que nos pueden servir de ayuda. ¿Recordáis a israelitas cuando fueron liberados de Egipto? ¿Os imagináis lo contento que irían por el camino cuando salieron de allí? ¡Ah, hemos sido liberados, ya vamos a vivir una vida nueva, vamos a la tierra prometida y tal! ¿Pero a dónde llegaron? ¿A la tierra prometida? No. Entraron en un desierto. Y eso sí que no se lo esperaban. En un desierto en el que tuvieron que sufrir pérdidas, en el que tuvieron que pasar por sufrimientos, en el que tuvieron que sufrir penalidades. Toda una generación tuvo que morir en aquel desierto porque no fue capaz de entender el cambio de vida necesario para poder entrar en la tierra prometida. Y ellos estaban siguiendo a Dios, igual que lo hacemos nosotros hoy en día. Pero es difícil. Es difícil confiar en Dios cuando muchas veces no sabemos exactamente hacia dónde nos está guiando o cuando no nos estamos poniendo en sus manos para que Él dirija nuestros pasos. Lo peor que les pasó durante su tiempo en el desierto fue la inseguridad. La inseguridad. Tenían una vaga idea de hacia dónde se dirigían y de cuánto tiempo tardarían allí, pero no parecían más que dar vueltas al mismo sitio. A veces tenían que estar semanas esperando a que Moisés fuera a hablar con ese Dios que sí, que conocían, pero que no conocían tan bien, no conocían con tanta profundidad. Sí, lo estaban siguiendo porque los habían liberado de Egipto, pero ¿qué quería realmente de ellos? ¿Cómo tenía que actuar? ¿Los culpamos? Si cuando Moisés sube por segunda vez al monte, ellos deciden que quieren algo tangible, algo más seguro, algo en lo que confiar y decir, mira, queremos un poco volver atrás, queremos un Dios que nosotros entendamos, que sepamos, que conozcamos, que nos diga exactamente cómo tenemos que vivir, queremos seguridades. Y Dios les estaba pidiendo que durante un tiempo tenían que vivir con esas inseguridades. Nosotros vivimos en un tiempo así. Vivimos en un tiempo de inseguridad, en un tiempo que nos resulta a muchos de nosotros, yo creo que a la mayoría, bastante incómodo. No solamente por todos los problemas que están ocurriendo con la creación, sino por otros muchos problemas a los que nos estamos enfrentando como cristianos en las iglesias, para los que no estamos preparados. Como los israelitas tampoco estaban preparados para entrar en el desierto. A ellos no se les dio un seminario en técnicas de supervivencia en el desierto. A ellos de pronto se les lanzó el desierto y ahora caminar. Caminar y confiar. Y eso es lo que tal vez nosotros no sabemos hacer. Que si estamos pasando por esa época de transición, por esa época de desierto en que las cosas parecen que están cambiando, en las que se avecinan grandes cambios que nos están avecinando, pues tal vez en este momento es una época en la que tenemos que aprender a esperar, a sufrir y a confiar en Dios. Porque no tenemos que olvidar nunca que Dios los sacó del desierto, pero los sacó cuando Él consideró que era el tiempo de hacerlo, no antes, no un minuto antes. Ahora, mientras estuvieron
en el desierto, ninguno de los que vivían allí estaban seguros de sobrevivir. No sabrían si llegarían al final. Igual que nosotros muchas veces, en épocas de nuestra vida en las que nos encontramos en una especie de inseguridad, con nuestras dudas, con nuestras preguntas, que no tenemos una idea muy clara de hacia dónde nos dirigimos, vivimos con inseguridades. Y no sabemos si vamos a sobrevivir, igual que ellos tampoco lo sabían. Muchos no lo hicieron. Pero para los que lo hicieron, el camino se convirtió para ellos en un lugar de transformación. Un lugar de transformación donde aprendieron a vivir todos juntos para saber cómo actuar una vez que salieron del desierto. Es decir, el desierto fue un tiempo necesario en el que Dios los estuvo preparando para que supieran vivir la nueva vida que estamos esperando. Algunos dicen que estamos viviendo el fin de los tiempos, no lo sé, pero tal vez estamos viviendo el principio de algo mejor. Tal vez estamos atravesando por una época así, de desierto, en la que tenemos muchas inseguridades, muchas dudas, muchas preguntas, no sabemos muy bien cómo hacer, cómo no hacer daño a los demás, cómo responder a muchas preguntas. Dios nos va a sacar de aquí. Dios nos va a sacar de aquí. Y nos va a sacar de aquí a todos juntos, en el tiempo en que Él estime oportuno. En el camino, lo que tenemos que es aprender a dejarlos transformar por Él en la dirección que Él quiera. Yo os pregunto a vosotros en esta mañana, ¿cuál es vuestra reacción ante las dudas, los problemas a los que nos tenemos que enfrentar como cristianos? ¿Sentís la tentación de agarraros a las antiguas seguridades que tenéis? Simplemente porque os da miedo de atravesar ese desierto de transformación al que tal vez Dios está invitando a que atraveséis. Mirad, si queremos ser la luz del mundo, si queremos hacer entender a toda la creación lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo primero que tenemos que hacer es verlo nosotros. Si no, poco podremos hacer por los demás. Pero una vez que lo hagamos, una vez que entendamos qué es lo que está ocurriendo con el mundo en el que estamos viviendo, entonces sí, entonces no solamente podremos ser la luz, sino que podremos ofrecerle una esperanza que el mundo de hoy tanto necesita. ¿Y cuál es la esperanza que podemos ofrecer? El salmista lo dice con estas palabras: esperamos confiados, ¿en quién? En el Señor. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestra esperanza. ¿Y por qué Él es nuestra esperanza? En primer lugar, porque Dios lo creó todo. La tierra, dice el salmista, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Ese es el primer motivo de nuestra esperanza, de que la tierra le pertenece a Dios. Pero no solamente le pertenece a Dios, sino que Él cuida de ella, la ama y cuida de ella y la sostiene. Cuando en Mateo 6, se nos habla de las florecillas del campo y de los pajarillos, dos criaturas que son aparentemente insignificantes, ¿qué es la lección que estamos extrayendo de parte de la naturaleza? Ellos no están trabajando, no están hilando, pero ellos reconocen que todo lo que ellos necesitan para vivir lo están obteniendo de manos de Dios. Y nosotros muchas veces perdemos de vista que todo lo que tenemos es porque Dios lo ha proveído para nosotros. Y pensamos que todo es por mano nuestra y que somos nosotros los que tenemos que conseguir todo por nuestra cuenta. Pero Dios no solamente creó, ama y cuida la creación, sino que la restauró y la restaurará de forma completa a su debido tiempo. Pablo, cuando escribe a los colosenses, les dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Dios ha creado en él todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades. Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en Cristo la plenitud
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, los que están en la tierra y los que están en el cielo, realizando así la paz mediante la muerte de Cristo en la cruz. Los cristianos podemos y debemos vivir a la luz de esa realidad, de ese todavía no, pero ya sí. Todavía no, pero ya sí. La tierra ha sido restaurada. Con la certeza de que no es que algún día vayamos a vivir en el reino de Dios, es que ya estamos viviendo en el reino de Dios ahora, en este momento, y debemos de actuar conforme a lo que somos, ciudadanos de ese reino. Nosotros podemos ofrecer esperanza al mundo. Podemos ofrecer esperanza a aquellos que se sienten abrumados ante las noticias constantes de la televisión y piensan que el mundo se va a pique. O esperanza a aquellos que piensan que no hay nada que se pueda hacer. Podemos ofrecer esperanza porque esa esperanza la tenemos en el Señor. Y si somos sinceros, muchas veces nosotros, en vez de vivir a la luz del futuro que Dios tiene previsto para nosotros, somos como el hombre que tenía ese granero tan grande, ¿no? Que quería nada más que llenarlo para tener más y más sin pensar en el mañana, sin pensar en que ¿para qué tener tanto? Esa esperanza que como cristianos podemos y debemos tener, esa esperanza que podemos y debemos transmitir a quienes nos rodean, es la que debe motivarnos a nosotros a la acción. A la acción en el doble sentido de evangelizar, es decir, de compartir esa buena noticia de que Dios está en medio de nosotros actuando y ayudar a las personas a dirigirse a Él y al mismo tiempo a nosotros a actuar de formas concretas para poder cumplir con el mandato que Dios nos dio de cuidar y proteger a su creación. Voy a dar algunas ideas y seguro que vosotros ahora en el taller pues tendréis la oportunidad de encontrar muchas más, pero yo voy a dar algunas breves ideas de cosas que podemos hacer en el sentido de cuidar y proteger la creación. Creo que, aunque nos suene algo diferente de lo que se suele decir, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos no significa lamentarnos porque, ¡ay, qué mal están las cosas!, ni sentirnos culpables porque qué mal lo hemos hecho hasta ahora. Arrepentirnos significa hacernos conscientes de que hasta ahora no hemos actuado en la dirección en la que Dios quería que actuáramos y estar dispuestos a hacer ese cambio. En segundo lugar, tenemos que aceptar los límites. No podemos seguir maltratando la creación. No podemos seguir con el sistema de vida que llevamos. No podemos seguir con un sistema de consumista cada vez más creciente que agota los recursos y repercute sobre los más débiles entre nosotros. Ser consciente de ello, por lo menos, nos va a ayudar a tener los ojos abiertos a la hora de tener que tomar las decisiones diarias en nuestra vida. En tercer lugar, orar. Es decir, poner todos los problemas en oración, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer yo? En concreto, ¿qué puedo hacer yo en el lugar donde yo vivo, en mi vida, para contribuir a mejorar, a cuidar, a proteger tu creación? Y Dios nos va a dar una respuesta. Evidentemente a cada uno nos va a dar una respuesta diferente, porque somos diferentes, tenemos capacidades diferentes y habitamos en lugares diferentes, pero todas van a ir encaminadas en la misma dirección. Y por último lugar, dejarnos guiar por el Espíritu. A veces pensamos que si hacemos algo pequeño, eso no sirve para nada. Pero si nos ponemos en manos de Dios y dejamos que el Espíritu nos guíe, ese pequeño se puede convertir el día de mañana en algo grande. Y aunque hay muchas listas en Internet que podéis buscar, os voy a dejar con una pequeña lista de cosas muy concretas que podemos hacer. La primera está relacionada con la comida, la forma en la que nos alimentamos en la actualidad, que pone mucho estrés en todos los ecosistemas. Investigad, buscad, probad fuentes de alimentación alternativa a las que estamos utilizando, con el fin de que, en vez de destruir la tierra que Dios nos ha concedido, pues podamos tener cada vez unas tierras más saludables. Otra cosa son los desperdicios, la basura que generamos. Y tal vez ahí lo mejor sería empezar a pensar
que la palabra tirar realmente no existe. Como he dicho antes, no estamos tirando, estamos trasladando de sitio. Si nos hacemos conscientes de eso, pues eso nos ayudará a la hora de deshacernos de nuestras posesiones o de adquirir más posesiones, en qué sentido estamos yendo. Lo tercero es empezar a prestar atención a la energía. Cada vez somos más dependientes de la energía, cada vez la utilizamos más, cada vez queremos viajar más, cada vez queremos estar más calientes en invierno y más fresquitos en el verano, y no nos damos cuenta de que la energía tiene sus límites. Tenemos que ser conscientes para por lo menos ver formas de utilizar la energía que necesitemos, pero de hacerlo sabiamente. En cuarto lugar, implicarnos en la toma de decisiones políticas. Es algo que tampoco solemos hablar demasiado y yo sé que no podemos intervenir en lo que los gobiernos hacen a nivel gubernamental o los acuerdos que se alcanzan entre países, pero sí podemos influir, por ejemplo, a la hora de elegir quiénes nos van a representar. Y deberíamos de ver de entre los que nos representan quiénes están defendiendo aquellos intereses que son la voluntad de Dios. No los intereses que nosotros consideramos mejores o los que a nosotros nos gustan o la cara del que nos gusta, sino quién está defendiendo realmente los intereses de aquel que está defendiendo algunos intereses que van en la misma dirección que Dios. Y no por esto estoy defendiendo a ningún partido. Y por último, unirnos. Siempre terminamos en lo mismo. La unidad es fundamental y también es fundamental para esto. Tenemos que trabajar unidos para proteger el planeta como Iglesia. Como Iglesia podemos marcar una diferencia y una diferencia visible en nuestro vecindario, en nuestro pueblo, en el lugar donde estamos viviendo. La Iglesia puede hacer, por ejemplo, en algunos lugares un jardín comunitario y dar lo que recoja, entregárselo a aquellas personas que lo necesiten, o puede encargarse de limpiar un parque o una playa, o puede encargarse de proteger un río que esté en mal estado o algún paraje natural. Seguro que si buscáis en vuestra localidad siempre encontraréis algún problema en la creación en el que vosotros podáis colaborar y que podamos hacerlo como Iglesia, todos unidos. Porque muchas veces queremos que el mundo nos oiga, pero muchas veces vamos solamente recitándoles versículos bíblicos y a veces tenemos que encontrar otras maneras de que el mundo nos oiga. Hace muchos años hubo un problema en Coín, en el pueblo donde yo vivo, y acudimos un grupo de la Iglesia y nos unimos a lo que ellos estaban, a la lucha que ellos estaban haciendo. Lo primero que me dijeron cuando llegamos a la Alameda, que es donde estaban ellos reunidos, fue: por fin los protestantes habéis venido. Y eso es algo triste, porque parece que es que los cristianos estamos aislados del resto de los problemas en los que están inmersos el resto de la población y que solamente nos preocupa el que vayan al cielo y no nos preocupa su bienestar aquí en la tierra. Debemos unirnos como Iglesia y debemos unirnos a todos aquellos organismos o organizaciones que estén luchando con el mismo propósito de cuidar la creación de Dios. Mirad, muchas veces tal vez ideológicamente no estemos de acuerdo con ellos. Puede que a veces nos den sorpresas. Tengo, por ejemplo, una amiga que es comunista, está luchando conmigo en la mesa en el tema del agua que tenemos ahora en Coín, pero le estuve hablando de Dios y su respuesta fue: pues claro que creo en Cristo. ¿Quién no va a creer en Cristo? Otra cosa es la Iglesia. Es decir, que incluso a veces entre aquellas personas que damos por sentado que no es necesario que les hablemos porque va a ser un no rotundo, nos podemos encontrar con sorpresas. En definitiva, lo dijo Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron, el propio Jesús se lo dijo a Juan: el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y es así. Si el Espíritu de Dios, afortunadamente, sopla por todo el mundo y sopla donde Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. Afortunadamente no depende de nosotros. Hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Hemos sido llamados a que la gente pueda entender y comprender el Dios
en el que creemos, Dios del que estamos hablando, el Dios al que les estamos mostrando el camino, es un Dios que se preocupa por su bienestar, no solamente por su bienestar espiritual, no solamente por cuando llegue al cielo en el final de sus días, sino que se preocupa también por su bienestar físico aquí y ahora en esta tierra. Un Dios que se preocupa por toda su creación y un Dios que nos llama a todos nosotros a que seamos partícipes, porque somos representantes suyos en la obra de cuidar y proteger la buena creación que Él tuvo a bien hacer. Que Él nos ayude en esta época que tal vez de desierto que estamos atravesando y que nos ayude a salir todos unidos y transformados, caminando siempre en la voluntad que Él nos marque. Que Dios os bendiga.